Buenos días compañeros, buenos días doctor. El tema que les vamos a dar a continuación son problemas transfusionales. Los integrantes del grupo son Darío Díaz, Silvana Pilapaña y Fernando Tomalá. Introducción. En el siguiente video veremos la anatomía y fisiología de la sangre, los grupos sanguíneos, los hemoderivados, definición de transfusión y las indicaciones para realizar una transfusión. Veremos lo que son las complicaciones transfusionales, los efectos adversos, las manifestaciones clínicas objetivas y subjetivas, su tratamiento y anexos. Anatomía y fisiología de la sangre. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido fluido que circula por nuestros capilares, venas y arterias, llevando consigo, entre otras cosas, oxígeno y nutrientes a nuestro cuerpo. La sangre contiene elementos sólidos y líquidos. Entre los sólidos podemos encontrar los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. El elemento líquido de la sangre se conoce como plasma. Cada elemento de la sangre cumple una función vital para el organismo. Los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos, se encargan de defender el organismo de cuerpos extraños o agentes infecciosos. En otras palabras, si nuestro cuerpo fuese una ciudad, los glóbulos blancos serían los policías de nuestro cuerpo. Los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos, son los encargados de distribuir el oxígeno y los nutrientes a nuestro cuerpo, y también se encargan de extraer los desechos. Esta sería la clase trabajadora de nuestro cuerpo. Las plaquetas, también conocidas como trombocitos, están encargadas de detener hemorragias por medio de la coagulación. Las plaquetas también son responsables del crecimiento de otras células, reparando así cualquier corte o quebramiento de tejido. Las plaquetas serían los doctores de nuestro cuerpo. El plasma está compuesto por un 90% de agua, y el resto son múltiples sustancias, incluyendo proteínas. El plasma es el que hace posible el transporte de todos los elementos en la sangre. La sangre humana se divide en 4 tipos sanguíneos: A, O, B y AB. Cada tipo tiene también otra subdivisión denominada RH positivo o RH negativo. Los donantes portadores de una proteína que está presente en la superficie de los glóbulos rojos son RH positivo. Si no son portadores de esta proteína, son RH negativo. Cada persona tiene un grupo sanguíneo. Cuando es necesario recibir una transfusión, es necesario recibir sangre que sea del mismo tipo o que sea compatible con nuestro tipo sanguíneo. La sangre es vida. Ella recorre el cuerpo llevando sustancias que dan energía y que mantienen limpios nuestros órganos. La necesidad de sangre es grande y continua. En tu comunidad existe un grupo de héroes que conocen esta necesidad. Únete a ellos y ayúdanos a salvar vidas por medio de la donación de sangre. Y así formarás parte de héroes locales que están salvando vidas. Grupos sanguíneos. Para determinar el tipo de sangre de cada persona dependerá de 2 factores: los antígenos presentes en la superficie de los glóbulos rojos y el factor RH, sea este positivo o negativo. Antígenos. Si presenta el antígeno A, su tipo de sangre será A. Si presenta el antígeno B, su tipo de sangre será el B. Si presenta los 2 antígenos, tanto el A como el B, su tipo de sangre será AB. Y si no presenta antígenos, su tipo de sangre será O. Factor RH. Es una proteína integral de la membrana aglutinógena, presente en los glóbulos rojos. Es RH positivo aquellas personas que presentan la proteína y RH negativo las que no la presentan.
En total existen 8 tipos de sangre: O positivo, O negativo, A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo y AB negativo. A nivel mundial, el porcentaje de personas que presentan el grupo O positivo es del 37%, O negativo el 6%, A positivo el 34%, A negativo el 6%, B positivo el 10%, B negativo el 2%, AB positivo el 4% y AB negativo el 1%. A nivel mundial, el porcentaje de personas que presentan el grupo O positivo es del 37%, O negativo el 6%, A positivo el 34%, A negativo el 6%, B positivo el 10%, B negativo el 2%, AB positivo el 4% y AB negativo el 1%. Hemoderivados. Los hemoderivados poseen algunas características para su correcto funcionamiento, como por ejemplo el CDP, que es una solución de citrato, fosfato y dextrosa. El citrato capta los iones de calcio de la sangre y previene la coagulación. Sin el fosfato, el pH de la sangre bajaría y dañaría las células sanguíneas. Y la dextrosa provee más nutrientes a los eritrocitos. El Sachman contiene salina adenina, que es para el metabolismo del azúcar de los eritrocitos y glucosa. Sangre total. El volumen total puede ser de hasta 510 ml. De estos, los cuales son 450 ml de sangre donada y 63 ml de anticoagulante. Su nivel de hemoglobina aproximadamente es de 12 gramos sobre milímetro y el hematocrito es de un 45%. Las indicaciones son: el reemplazo de glóbulos rojos en la pérdida sanguínea aguda con hipovolemia, exsanguinotransfusión, pacientes que requieren transfusión de glóbulos rojos cuando no existe disponibilidad de concentrados o suspensiones de glóbulos rojos. Está contraindicado en riesgos de sobrecarga de volumen en pacientes con anemia crónica e insuficiencia cardíaca incipiente. Su administración debe ser ABO y RH compatible con el receptor. Debe completarse la transfusión dentro de las primeras 4 horas y nunca debe agregarse medicamentos a la unidad de sangre. Es una bolsa no estéril, por lo que es capaz de transmitir cualquier agente presente en las células o plasma que no ha sido detectado en el tamizaje rutinario de las infecciones transmitibles por transfusión, incluyendo el VIH-1 y VIH-2, hepatitis B y C, otros virus de la hepatitis, sífilis, malaria y enfermedad de Chagas. Su almacenamiento se hace entre 2 y 6 grados centígrados en un refrigerador de banco de sangre aprobado, idealmente que tenga registros de temperatura y alarmas. Puede ser almacenado hasta 35 días si se recolecta en un anticoagulante adecuado, como el CDP. Las indicaciones son: el reemplazo de glóbulos rojos en la pérdida sanguínea aguda con hipovolemia, exsanguinotransfusión, pacientes que requieren transfusión de glóbulos rojos cuando no existe disponibilidad de concentrados o suspensiones de glóbulos rojos. Está contraindicado en riesgos de sobrecarga de volumen en pacientes con anemia crónica e insuficiencia cardíaca incipiente. Su administración debe ser ABO y RH compatible con el receptor. Debe completarse la transfusión dentro de las primeras 4 horas y nunca debe agregarse medicamentos a la unidad de sangre. Concentrado de glóbulos rojos. Pueden denominarse glóbulos rojos empacados, concentración de glóbulos rojos o sangre reducida de plasma,
Contienen 150 a 200 ml de glóbulos rojos, a los que se ha removido la mayor parte del plasma. Su hemoglobina es aproximadamente de 20 gramos sobre 100 ml. Su hematocrito es del 55 a 75%. Su almacenamiento será igual que el de la sangre total. Sus indicaciones son el reemplazo de glóbulos rojos en pacientes anémicos. Se debe usar con soluciones cristaloides o coloides en la pérdida sanguínea aguda y su administración será igual a la sangre total. Y para mejorar el flujo de transfusión se puede colocar una solución salina normal de 50 o 100 ml. Sus indicaciones son el reemplazo de glóbulos rojos en pacientes anémicos. Se debe usar con soluciones cristaloides o coloides en la pérdida sanguínea aguda y su administración será igual a la sangre total. Y para mejorar el flujo de transfusión se puede colocar una solución salina normal de 50 o 100 ml. Suspensión de glóbulos rojos. Vienen de 150 a 200 ml de glóbulos rojos con una mínima cantidad de plasma residual, a la que se le ha agregado aproximadamente 110 ml de solución salina normal, adenina, glucosa, solución de manitol o una solución nutritiva equivalente para los glóbulos rojos. Su hemoglobina aproximadamente es de 15 gramos sobre 100 ml, no menos de 45 gramos por unidad. Contraindicaciones. La suspensión de glóbulos rojos en solución aditiva no se recomienda para la exsanguinotransfusión de los recién nacidos. La solución aditiva puede ser reemplazada con plasma, albumina al 45% o una solución cristaloide isotónica, como la solución salina normal. Concentrados plaquetarios. Su unidad individual viene con un volumen de 50 a 60 ml. Su almacenamiento se dará entre 20 y menos 24 grados centígrados, con agitación, hasta por 5 días, en bolsas especiales para plaquetas. El almacenamiento prolongado aumenta el riesgo de proliferación bacteriana y septicemia en el receptor. Las indicaciones son el tratamiento de sangrado por trombocitopenia, defectos en la fusión plaquetaria, prevención de sangrado por trombocitopenia como el de la falla de la médula ósea. Está contraindicada en la púrpura trombocitopénica idiopática autoinmune, en la púrpura trombocitopénica trombótica y la coagulación intravascular diseminada no tratada. Productos eritrocitarios. Suspensión de eritrocitos. Sagman. Contiene eritrocitos, muy poco plasma, poca cantidad de plaquetas y leucocitos. Solución de CDP. Su hematocrito es del 50 al 60% y es pobre en microagregados y fácil de transfundir. Su almacenamiento se lo hace en una bolsa intacta, no abierta, refrigerada a 4 grados centígrados hasta por 35 días. Una vez la bolsa abierta, su límite máximo para transfundir es de 4 horas. Productos leucocitarios. Concentrado leucocitario. Contiene especialmente granulocitos, pocos eritrocitos, plaquetas y plasma, y presenta una solución de CDP. Sus indicaciones todavía son inciertas, pero se ha administrado a pacientes infectados leucopénicos y con mala respuesta a los antibióticos. Su límite máximo de transfusión igualmente es de 4 horas. Plasma fresco congelado. Se congela el plasma directamente luego de la separación de otros componentes de la sangre. Contiene proteínas plasmáticas como albumina, factores de la coagulación, inhibidores de la coagulación, fibrinólisis y fibronectina. Está indicado si existe una deficiencia de factores de la coagulación, el TPT anormal en pacientes no anticoagulados. El descongelamiento del plasma fresco congelado comienza a descongelar la bolsa a temperatura ambiente por un corto periodo y luego a baño María a temperatura máxima de 37 grados centígrados.
Nunca descongelar en agua a temperatura sobre los 37 grados centígrados, ya que el calor excesivo desnaturaliza las proteínas del plasma. Productos sanguíneos preparados industrialmente. Existen otros productos sanguíneos, como es la albumina, que mantiene la presión osmótica coloidal en el plasma y transporta bilirrubinas, hormonas y drogas. La administración de 1 gramo de albumina aumenta el volumen circulatorio en 18 ml. Concentrados de factores 8 y 9. Ayudan a la formación del coágulo en personas deficientes de factores. Fibrinógeno. Ayuda a la formación del coágulo. Antitrombina. Inhibe la formación del coágulo. Antiplasmina. Inhibe la resorción del coágulo. Fibronectina. Ayuda a inactivar los productos de degradación circulantes, como por ejemplo los tóxicos. Gamma globulina. Anticuerpos para la hepatitis A y B y enfermedades infecciosas. Como promedio, las personas tienen 5 litros de sangre corriendo por sus venas. De esta sangre provienen 3 productos que pueden salvar vidas. Los glóbulos rojos, que llevan el oxígeno, las plaquetas, que ayudan a detener el sangramiento, y el plasma, un líquido rico en proteínas que ayuda a combatir infecciones. Los hospitales necesitan todos los tipos de sangre para salvar vidas. Algún día su vida puede depender de las donaciones. En esta donación, una máquina automática acumula la sangre del donante y la separa de acuerdo al producto hemoderivado que necesiten. La máquina recolectora extrae la sangre del brazo del donante y separa el plasma y las plaquetas de color amarillento. En cada donación, parte de la sangre se lleva a una bolsa para pruebas. En este caso acumulan sangre completa que se separará en el laboratorio. Una enfermera extrae sangre de la bolsa para examinarla en el laboratorio. Mientras tanto, la máquina mezcla la sangre completa con un anticoagulante para que no se coagule en la bolsa. Las muestras de sangre del donante se llevan al laboratorio, donde se determina el tipo de sangre y se descartan enfermedades infecciosas. Esta máquina de exámenes de sangre de alto volumen y alta calidad es única en el mundo en los bancos de sangre. Completamente automática, garantiza la seguridad del suministro de sangre al examinarla para descartar hepatitis B, C y VIH. En 8 horas, realiza 5 exámenes en 1000 donaciones, sin intervención de humanos. En cada una de estas pruebas, esteriliza cada sonda con una solución de lavado. Otra máquina determina el tipo de sangre, que son 8. Se escanea la bolsa del donante y se documenta qué productos se producirán a partir de la sangre. Luego la pesan. Durante la noche, la gravedad provoca que la sangre se separe en sus 3 componentes. Por eso se mezclan nuevamente preparándola para que la máquina la separe. Después se envasa la sangre y la bolsa para los otros componentes en lo que se llama forro. Se aseguran de que los forros pesen lo mismo y se pone un peso de goma adentro si es necesario. Pesar los forros permite que la centrífuga gire correctamente a 4000 revoluciones por minuto, a medida que se separa la sangre en capas. Se conecta la unidad de sangre separada a un extractor automático y nuevamente se identifica al donante de la unidad.
el extractor llena una bolsa con solo glóbulos rojos. A medida que la bolsa se llena, deja atrás una mezcla de sangre y plaquetas en el contenedor original. A medida que extrae estos glóbulos rojos y deja detrás una porción de sangre y plaquetas, también llena otro contenedor con plasma puro. Un incubador mantiene las plaquetas procesadas bien mezcladas. Solo tienen 5 días para usar estas plaquetas. Sin embargo, si congelan el plasma, se puede usar durante 12 meses. Finalmente, separan los glóbulos rojos de los glóbulos blancos, usando un filtro de leucorreducción. También se agrega una solución preservante a los glóbulos rojos y se mezcla todo. Esta solución ayuda a los glóbulos rojos a sobrevivir durante 42 días, tanto al interior de un congelador como durante el traslado a los hospitales. Transfusión. Definición. Una transfusión de sangre es la transferencia de sangre o componentes sanguíneos de un sujeto a otro. La transfusión de sangre puede salvar la vida del paciente. De ahí la necesidad de que los servicios de salud procuren mantener un suministro adecuado de sangre segura y que garantice que se utilice como corresponde. La transfusión de sangre es un tratamiento muy eficaz para la supervivencia de determinados pacientes. No obstante, su uso debe basarse en los siguientes criterios. La sangre es un producto escaso que solo se puede obtener mediante donación voluntaria, altruista y desinteresada. Este hecho conlleva que existan carencias episódicas, especialmente de los grupos RH negativos. Es un tratamiento costoso que requiere complejas fases de extracción, fraccionamiento, control de calidad, distribución, pruebas post-transfusionales e infusión. Es una terapia no exenta de riesgos, por lo que los componentes sanguíneos deben administrarse exclusivamente cuando estén indicados. Indicaciones. Su indicación será según el componente que vamos a transfundir. Hematíes y sangre total. En general, la sangre total está indicada solo en la exsanguinotransfusión y en algunos casos excepcionales de shock hipovolémico por hemorragia aguda. No obstante, incluso en estos casos es mejor administrar hematíes y plasma y trombocitos. Cada unidad de hematíes debe elevar el hematocrito en un 3% y la hemoglobina en 1 gramo sobre decilitro a las primeras 24 horas de su administración. La supervivencia de los hematíes transfundidos es de 50 a 60 días. Anemia aguda. La necesidad de transfundir depende del volumen del sangrado, el tiempo de evolución, la situación hemodinámica del paciente y sus antecedentes patológicos. Anemia crónica. La transfusión está indicada cuando la anemia es sintomática y refractaria al tratamiento etiológico. Generalmente no debe realizarse cuando la concentración de hemoglobina es superior a 10 gramos sobre decilitro. Mezcla de plaquetas. Cada unidad transfundida debe aumentar el recuento en más de 50.000 plaquetas sobre milímetro cúbico, aunque esta cifra es inferior en aquellas situaciones en las que el consumo de plaquetas o su destrucción está en aumento, como la sepsis, la coagulación intravascular diseminada, la esplenomegalia, etc. Existen 2 indicaciones para la transfusión de plaquetas: la transfusión terapéutica y la transfusión profiláctica. Transfusión terapéutica está indicada en los pacientes con hemorragia activa debido a la trombocitopenia menor a 50.000 plaquetas sobre milímetro cúbico o trombocitopatía por defecto intrínseco de las plaquetas, en la púrpura trombocitopénica inmune,
La transfusión de plaquetas se realiza cuando existe hemorragia intracraneal, retiniana o digestiva. Transfusión profiláctica. Está indicada según el recuento de plaquetas y los datos aportados por una cuidadosa exploración física. Si no existen factores que condicionen un aumento de consumo, se procede a la transfusión cuando el recuento plaquetario es inferior a 10.000 milímetros cúbicos. En caso contrario, se realizará cuando esta cifra sea superior a 20.000 milímetros cúbicos de plaquetas. Está indicada en la trombocitopénica trombótica, en la púrpura fulminante de recién nacidos secundaria a la déficit congénito de proteína C o S, siempre que no se disponga de concentrados específicos de estos factores. Exsanguinotransfusión en neonatos, para reconstruir la bolsa de Matías cuando no se disponga de sangre total. Déficit de vitamina K, que no pueda demorarse a la administración intravenosa de la vitamina o que no responda a ella. Hemorragias secundarias a tratamientos fibrinolíticos. Coagulación intravascular diseminada. Insuficiencia hepatocelular grave y hemorragia localizada con riesgo vital. Problemas transfusionales. Definición. Los problemas transfusionales se refiere a la respuesta anormal de efectos adversos que un paciente presenta o desarrolla con administración de diferentes componentes sanguíneos. Clasificación. Según la Organización Mundial de la Salud, los problemas transfusionales pueden ser clasificados en categorías simples y fáciles de recordar, para ayudar a reconocerlas, entender las causas subyacentes, conocer cuándo éstas pueden ocurrir, conocer cómo prevenirlas, manejarlas y registrarlas. Complicaciones agudas de la transfusión. Los problemas transfusionales agudos pueden ocurrir rápidamente después de la transfusión, dentro de las primeras 24 horas. Pueden ser clasificadas en 3 categorías, de acuerdo con su severidad y la respuesta clínica apropiada. Reacciones leves. Presenta hipersensibilidad leve. Puede presentar reacciones alérgicas y urticaria. Reacciones moderadamente severas. Presenta una hipersensibilidad moderada a severa. Tiene reacciones urticales severas. Puede presentar reacciones febriles no hemolíticas. Hay presencia de anticuerpos A en leucocitos y plaquetas y anticuerpos A en proteínas, incluyendo la inmunoglobulina A. Esto se debe a una posible contaminación bacteriana. Reacciones que ponen en riesgo la vida, como por ejemplo la hemólisis aguda intravascular, la contaminación bacteriana y shock séptico, la sobrecarga de volumen, las reacciones anafilácticas, la injuria pulmonar asociada a transfusiones. Complicaciones tardías de la transfusión. Estas se van a dividir en 2. La primera, infecciones transmitidas por transfusión, y la segunda, otras complicaciones tardías de la transfusión. Infecciones transmitidas por transfusión. Tenemos VIH-1 y VIH-2, hepatitis viral B y C, sífilis, enfermedad de Chagas y malaria. Otras complicaciones tardías de la transfusión pueden ocurrir en días, meses, incluso en años después de que la transfusión ha sido completada. Estas incluyen la reacción hemolítica tardía, la púrpura posttransfusional, la enfermedad de injerto versus huésped y la sobrecarga de hierro, especialmente en pacientes que reciben transfusiones repetidas. Manifestaciones clínicas, causas y tratamiento de los problemas transfusionales. Reacciones leves. La urticaria y prurito no son reacciones poco comunes después de una transfusión. Estas aparecen como resultado de una hipersensibilidad con liberación local de histamina,
a proteínas probablemente en el plasma del donante. Signos y síntomas. Aparecen reacciones cutáneas localizadas, generalmente urticaria y erupción, a menudo acompañadas de prurito, que ocurre dentro de minutos de comienzo de una transfusión. Los síntomas ceden generalmente si la transfusión se enlentece y se administra antihistamínicos. Tratamiento. Lo primero que se debe hacer es reducir la velocidad de la transfusión. 2. Administrar un antihistamínico como la loratadina por inyección intramuscular. 3. Continuar la transfusión a velocidad normal si no hay progresión de síntomas después de los 30 minutos. Si no hay mejoría clínica dentro de 30 minutos o si los signos y síntomas empeoran, hay que tratar la reacción como moderadamente severas. Si el paciente ha experimentado previamente reacciones leves repetidas, hay que administrar un antihistamínico 30 minutos antes de comenzar con la transfusión. Reacciones moderadamente severas. La fiebre o escalofríos durante la transfusión de sangre o concentrados de plaquetas puede afectar al 1 o al 2% de los receptores, particularmente aquellos que dependen de transfusiones regulares. Estas son causadas por citoquinas liberadas de los leucocitos en los componentes sanguíneos almacenados y por la reacción de los leucocitos infundidos, con anticuerpos en el plasma del paciente, resultando en la liberación de pirógenos. Es importante registrar rutinariamente la temperatura del paciente, pulso, respiración y presión sanguínea antes de comenzar la transfusión, para evitar la confusión debido a la fiebre preexistente. Los signos y síntomas ocurren generalmente 30 a 60 minutos después del comienzo de la transfusión. Signos y síntomas. Signos: enrojecimiento, urticaria, escalofríos, fiebre, cansancio y taquicardia. Síntomas: ansiedad, prurito, palpitaciones, disnea leve y cefalea. Tratamiento: suspenda la transfusión, reemplace el equipo de infusión y mantenga una vía venosa permeable con suero salino normal. Notifique al médico responsable del paciente y al banco de sangre inmediatamente. Administrar un antihistamínico y un antipirético, si es posible de forma oral. Evitar la aspirina en pacientes trombocitopénicos. Si hay mejoría clínica, reiniciar lentamente la transfusión con una nueva unidad de sangre y observe cuidadosamente. Si no hay mejoría clínica dentro de los 15 minutos o si la condición del paciente se deteriora, hay que tratar como una reacción que pone en riesgo la vida del paciente. Reacciones con riesgo vital. Las causas más comunes de reacciones transfusionales con riesgo vital son hemólisis aguda intravascular, contaminación bacteriana y shock séptico, sobrecarga de volumen, reacción anafiláctica, injuria pulmonar asociada a transfusiones. Signos y síntomas. Sus signos son escalofrío, fiebre, cansancio, shock, taquicardia y sangramiento inexplicado. Sus síntomas: ansiedad, dolor torácico, diestrés respiratorio, dolor lumbar, cefalea y disnea. Tratamiento: suspenda la transfusión, reemplace el equipo de infusión y mantenga una vía venosa permeable con suero salino normal. Infunda suero salino normal para mantener una presión sistólica sobre los 90 milímetros de mercurio. Mantenga la vía aérea permeable y administre oxígeno de altas concentraciones por mascarilla al 100%. Si es posible, administre adrenalina, 0.01 miligramos por cada kilo de peso por inyección intramuscular. Hemólisis aguda intravascular. Las reacciones hemolíticas agudas intravasculares son causadas por la infusión de glóbulos rojos incompatibles. Los anticuerpos en el plasma del paciente hemolizan los glóbulos rojos incompatibles transfundidos.
Aún un pequeño número de volumen de glóbulos rojos incompatibles transfundidos puede causar una reacción severa. Volúmenes mayores aumentan el riesgo. Por esta razón es esencial monitorizar al paciente al comienzo de la transfusión de cada unidad de sangre. La causa más común de reacción hemolítica aguda intravascular es la transfusión ABO incompatible. Los anticuerpos involucrados son la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, dirigidos contra los antígenos A o B en los glóbulos rojos transfundidos, causando una hemólisis aguda intravascular. Signos: fiebre, escalofríos, taquicardia, hipotensión, dificultad respiratoria, hemoglobinuria, signos de tendencia al sangrado debido a la coagulación intravascular diseminada. En pacientes conscientes que presenten una reacción hemolítica severa, los síntomas y signos aparecen generalmente dentro de los 10 minutos comenzada la transfusión y que no se ha administrado ni 10 ml. Síntomas: dolor o calor en la extremidad donde está situada la cánula de infusión, aprensión y dolor lumbar. Tratamiento: suspenda la transfusión, reemplace el equipo de administración y mantenga la vía venosa permeable con suero salino normal. Mantenga las vías aéreas permeables y administre oxígeno en altas concentraciones. Apoye la circulación. Administre fluidos de reemplazo endovenoso para mantener el volumen y la presión sanguínea. Puede requerirse apoyo inotrópico a la circulación, como por ejemplo la dopamina, la dobutamina o adrenalina, 1 en 1000 por inyección intramuscular, 0.01 miligramos por cada kilo del paciente del peso corporal. Contaminación bacteriana y shock séptico. Se estima que la contaminación bacteriana afecta hasta un 0.4% de los glóbulos rojos y del 1 al 2% de concentrados de plaquetas. La sangre puede contaminarse por bacterias de la piel del donante durante la recolección de sangre, generalmente estafilococo. Bacteremia presente en la sangre del donante en el momento de la recolección de la sangre. Errores o manipulación inadecuada durante el procesamiento de la sangre. Defectos de fabricación de daño en las bolsas de sangre plásticas. Y descongelamiento de plasma fresco congelado o crioprecipitados en un baño con agua, a menudo contaminado. Manifestaciones clínicas y tratamiento. Los signos generalmente aparecen rápidamente después del comienzo de la transfusión, pero pueden demorar varias horas. Una reacción severa puede caracterizarse por el comienzo súbito de fiebre alta, escalofríos e hipotensión. Se requiere de medidas de apoyo y antibióticos en altas dosis en forma urgente. Sobrecarga de volumen. Cuando se ha transfundido mucho volumen, la transfusión es muy rápida o la función renal se encuentra alterada. Puede ocurrir sobrecarga de volumen que resulta en insuficiencia cardíaca y edema pulmonar. Esta es particularmente probable que ocurra en pacientes con anemia crónica y severa y en pacientes con enfermedad cardiovascular subyacente, por ejemplo, cardiopatía isquémica. Reacciones anafilácticas. Las reacciones de tipo anafiláctico son una complicación rara de la transfusión de componentes sanguíneos y derivados de plasma. El riesgo de anafilaxia está aumentada por la infusión rápida, típicamente cuando se usa plasma fresco congelado, como fluido de recambio o en el recambio plasmático terapéutico. La anafilaxia puede ocurrir dentro de minutos de comienzo de la transfusión y se caracteriza por colapso cardiovascular y diestrés respiratorio, sin fiebre. Es probablemente fatal si no es manejada en forma rápida y agresiva. Injuria pulmonar asociada a transfusiones. La injuria pulmonar asociada a transfusiones generalmente es causada por el plasma del donante, que contiene anticuerpos contra los leucocitos del paciente. Los donantes son casi siempre mujeres multíparas. En el caso bien definido, la injuria pulmonar asociada a transfusiones, la cual generalmente se presenta dentro de 1 a 4 horas de comienzo de transfusión, hay una rápida falla de la función pulmonar,
con opacidad difusa en la radiografía del tórax. No hay terapia específica. Se requiere de intenso apoyo respiratorio y general en una unidad de cuidados intensivos. Anexos. Entrevista con doctores, enfermeras y pacientes. Buenos días compañeros, buenos días doctor. Estamos aquí con una pequeña entrevista que nos puede dar el doctor de Cruz Vital. A continuación nos ayudará con algunas dudas sobre el tema que tenemos. Mi nombre es Francisco Ceballos, soy médico del Servicio de Hematología de Cruz Vital. Vamos a abordar el tema de las transfusiones. Primero, ¿qué es transfusión? Transfusión es una administración de células rojas generalmente, porque hablamos más de transfusión de glóbulos rojos, que viene a ser prácticamente un trasplante de células lo que se está haciendo, porque viene sangre de un donante a un receptor que en la mayoría de los casos no son del mismo paciente, aunque hay como hacer también administración de sangre, administración autóloga que se llama, es que yo dono la sangre para recibir yo mismo. Este proceso se lo utiliza en varias patologías. Generalmente son pacientes que sus necesidades están relacionadas con una disminución de los glóbulos rojos por diferentes causas. Entre las principales causas tenemos el grupo de las anemias. Anemias que van a demandar de la transfusión de glóbulos rojos en diferentes causas, como por ejemplo una anemia por hemorragia aguda, en el que el hematocrito o el nivel de glóbulos rojos han bajado bajo el 7% 7 gramos por ciento de hemoglobina o bajo 20% de hematocrito. Son pacientes que necesitan urgentemente recibir una transfusión de sangre, ya que hay un riesgo de que entren fácilmente en un shock hipovolémico que puede ser causa de muerte. Otro grupo de las anemias grandes en las que podemos necesitar transfusiones muy seguidas es de las anemias hemolíticas autoinmunes. ¿Qué quiere decir esto? Son pacientes que han generado un anticuerpo contra sus propios glóbulos rojos y que en determinadas circunstancias aumentan el nivel de anticuerpos y destruyen masivamente los glóbulos rojos, causando anemia. E igualmente puede ser de diferentes niveles, pero generalmente las transfusiones siempre las daremos cuando el hematocrito esté bajo 20% y la hemoglobina bajo 7%, o que la situación de crisis hemolítica que se presenta en el paciente esté poniendo en riesgo ya la vida del paciente. Otras anemias que demandan bastantes transfusiones o multitransfusiones son las anemias aplásticas, que es una anemia en la cual la médula roja de los huesos, que es donde se generan los glóbulos rojos y en general todas las células hematopoyéticas, ha dejado de funcionar y no produce niveles óptimos de glóbulos rojos y de las otras líneas celulares. Son pacientes que demandan hasta lograr con el tratamiento recuperar la funcionabilidad de la médula, demandan muchas transfusiones de sangre. Tenemos otro grupo de anemias también, las congénitas, que son generalmente anemias que causan alteraciones en la membrana celular. Entre esas tenemos la esferocitosis, la eritrocitosis. Son anemias que por alguna razón hubo una alteración en la membrana del eritrocito y son anemias que les van a acompañar el resto de la vida del paciente. Las drepanocitosis son otro tipo de anemias hemolíticas congénitas en la que hay una alteración en la hemoglobina, hay una persistencia de hemoglobina fetal que debe desaparecer cuando el niño nace, y esto hace que sus glóbulos rojos sean muy frágiles y se destruyan con facilidad. Son estos grupos de pacientes con anemias que van a demandar permanentemente transfusiones. Pero también hay otro grupo de enfermedades, las enfermedades crónico-degenerativas como la tuberculosis, la artritis reumatoidea. Son pacientes que a la larga van a necesitar en algún momento transfusiones, porque tanto la enfermedad como la medicación que se utiliza en estas enfermedades pueden afectar la formación y la eritropoiesis a nivel de médula. Entonces hay que reemplazarles a veces ya con transfusiones. Pacientes con cánceres, tanto por el mismo cáncer, que puede ser que
sea un cáncer que haya tomado ya, haya hecho metástasis en la médula de los huesos, son pacientes que van a tener disminución en la producción de las células sanguíneas, entre estos los glóbulos rojos. Y pacientes que están en tratamientos de cánceres, la quimioterapia puede llevar a la anemia. Entonces, todos estos pacientes de que necesitarán en algún momento, unos más, otros menos, transfusiones. Ahora, en cuanto a qué va a pasar con el paciente transfundido, en la mayoría de los casos, con todas las pruebas inmunohematológicas que se hacen en los bancos de sangre, ha disminuido la incidencia de reacciones secundarias por la transfusión. Sin embargo, hay pacientes que las reacciones secundarias van desde una simple elevación de la temperatura, una febrícula, hasta puede dar shock por reacción, una reacción alérgica severa a la transfusión. Lo que más se ve es un poco de rash cutáneo, un poco de febrícula con la disminución del goteo, de la velocidad de la administración. Con eso puede ser suficiente. Si es que las cosas persisten, el rash aumenta, se le puede poner un antihistamínico y con eso va a ser suficiente. Pero hay pacientes que pueden llegar a hacer reacciones un poco más severas, como una crisis hemolítica. A estos pacientes hay que suspenderle definitivamente la transfusión y dar tratamiento e investigar la causa de por qué llegó a una crisis hemolítica en una transfusión que se supone que es compatible en sangre. Muchas de estas circunstancias de anemias hemolíticas posttransfusionales tienen que ver mucho a veces porque hay anticuerpos irregulares en los pacientes multitransfusionidos sobre todo, o que por algún error transfundieron una sangre diferente al paciente. Esta sería una de las crisis más graves que hemos presenciado, que son la hemólisis posttransfusional. Estos pacientes tienen que ir directamente a veces necesitan hacerse diálisis, hacer recambios de sangre mediante féresis para poder salvar la vida, además de medicamentos que tendremos que administrar para controlar y disminuir el impacto de la crisis hemolítica.